1960 le piden al Dr. Seuss que escriba un libro. Y cuenta la historia que Theodore Seuss, Dr. Seuss, apuesta $50 con su editor que puede escribir un libro con 50 palabras únicas. 50 palabras únicas. Ok. Tomó notas, hizo listas de verificación, ordenó palabras, organizó conceptos, escribió el libro. Y el libro es Green Eggs and Ham, de Dr. Seuss. Un libro con 50 palabras. Años después, inspirada en el proceso de Dr. Seuss, es su libro de solo 50 palabras, Catherine, una psicóloga, Catherine L. Hoch Thompson, desarrolla un concepto, una hipótesis, la hipótesis de los huevos verdes con jamón, ¿no? De Green Eggs and Ham Hypothesis, que sostiene que las restricciones no entorpecen la creatividad, las restricciones fomentan la creatividad. Ken Roman y Jane Maas en How to Advertise, cómo anunciarse allá por 1992, decían que la libertad creativa crece cuando hay una estrategia clara que delimite el mensaje y le da coherencia a la campaña. Hoy hablemos de creatividad y de restricciones, pero antes de iniciar este viaje por el mundo de la innovación, la creatividad, los negocios, las restricciones y nuestros cerebros, queremos recordarles que pueden descargar todos nuestros informes gratuitos suscribiéndose a nuestra web moguldesarrollo.com. Suscríbanse también a la plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast. Y si nos ven en YouTube, suscríbanse al canal de Croma Click. Háganle clic a la campanita de suscribirse. Vamos a hablar de creatividad. El proceso creativo es un acto de fe y es un acto de destrucción. Y Picasso decía que para crear hay que destruir, pero para destruir hay que saber qué quieres destruir. Aquí empieza el nuevo episodio de Mogul. Un espacio para revelar insights, crear diálogos y descubrir juntos soluciones para el desarrollo del país. Bienvenidos. A ver, a menudo la gente idealiza al creativo como un tipo bohemio, que se viste raro, que tiene un peinado curioso y demás, pero Luis Bassat, un publicista español, el que creó la apertura de los Juegos Olímpicos en Barcelona, un creativo de Ogilvy, decía que la creatividad no es patrimonio de ninguna profesión. Por el contrario, la creatividad es la esencia de muchas profesiones. Todos somos creativos. Picasso decía que todo niño es un artista. Y Rick Rubin, un creativo muy conocido también, en un libro que se llama El arte de crear, dice que ser creativo no es algo exclusivo. Ser creativo es una forma de estar en el mundo. El pensamiento creativo es una habilidad, dice Edward de Bono. Y Yuval Noah Harari, en 21 lecciones para el siglo XXI, dice que hay 4 habilidades que considera cruciales desarrollar. Las llamadas las 4 Cs. Y sí, evidentemente una de ellas es creatividad. Ahora, ¿la creatividad es un arte? ¿Es un juego? ¿Es una abstracción que termina en alguna manifestación física? ¿Es un sueño? A ver, tú, yo y quienes nos ven y escuchan, pasamos 30% de nuestro tiempo aproximadamente perdidos en nuestras ideas. O como dice un científico, viendo nuestros propios videos mentales. Pero es que la creatividad no nace en el vacío, surge de una mente educada. Como dice Robert McKee, un especialista en storytelling. Robert McKee dice, un ignorante no puede ser un creativo. Ahora, ¿se nace creativo? Dean Kate Simonton en The Science of Genius sostiene que la práctica y exposición a ideas y experiencias desconocidas juegan un rol básico en el desarrollo de la creatividad. Luego, la creatividad es un proceso individual, es un proceso grupal, es producto de un juego, el resultado de un conflicto de ideas o de conectar lo presumiblemente inconexo. O todo lo anterior. Veamos un par de ejemplos. Vamos. Porque no hay una respuesta única, excepto... Porque estamos en Mogul y si no hay ejemplos en Mogul y hay historias,
No estás en un podcast de No Mogul. estás en Mogul. No hay respuestas únicas, excepto que todos somos creativos, todos, sin excepción. En 1545, Cosme de Medici le pide a un estudiante de Cosimo y de Da Vinci que le pinte la capilla de San Lorenzo en Florencia. Que pinte unos frescos en la capilla de San Lorenzo en Florencia. Este alumno, Jacopo da Potorno, se encierra solo 11 años a pintar. Y pinta la creación, el arca de Noé, y pinta el Cristo en el día del juicio final. Luego, 11 años de encierro inspiran a Pontorno a crear sus obras. Federico García Lorca decía que el estado de inspiración es un estado de recogimiento, no es un estado de creación. No tiene un dinamismo creador. Ahora, se puede crear no te tienes que quedar 11 años en un cuarto para crear, se puede crear en grupo también. ¿No? En 1953, el publicista Alex Osborne, en su libro Applied Imagination, Imaginación Aplicada, predijo que se duplicarían las imágenes si se generaban, se duplicarían las ideas si se generaban en grupo. Así nacía la tormenta de ideas, también conocida como brainstorming. Luego, hay un proceso creativo, hay un formato. No hay respuesta única, excepto que todos somos creativos. De nuevo, en 1926 hay un libro de un psicólogo social que se llama El arte de pensar, y en ese libro él dice que la creatividad tiene 4 estadios o cuatro momentos, ¿no? Un momento de preparación, un momento de incubación, un momento de iluminación y un momento de verificación. Y si vas y lees las biografías de Da Vinci, todas las biografías de Da Vinci determinan que Da Vinci tenía un proceso que empezaba con la base de la creatividad, curiosidad, ¿no? En el mundo de Da Vinci el concepto se llamaba curiosità, ¿no? Y si ves todas sus páginas de botánica, de anatomía, de vuelo, de guerra y demás, son prueba de que tú mezclas en la creatividad la ciencia y el conocimiento diverso. Pero también hay rituales, Para inventar, Benjamin Franklin pasaba las mañanas desnudo. Hay un libro fantástico que se llama Rituales. Para escribir, Bukowski él confesaba que para escribir, Charles Bukowski tenía que dormir con muchas mujeres, beber mucha cerveza y encerrarse hasta enloquecer. Dickens, Voltaire, Mozart eran disciplinados, eran obsesivos para crear. Proust fomentaba la creatividad desayunando opio y croissants. Nabokov llenaba de papeles las paredes, pequeños papeles, el autor de Lolita llenaba de pequeños papeles las paredes de su casa para ir captar ideas. Y luego necesita suerte. Y Fleming descubre la penicilina de casualidad. Ahora, Dean Kate Simonton en The Science of Genius, la ciencia del genio, sostiene que la práctica y exposición a ideas y experiencias desconocidas juegan un rol básico en el desarrollo de la creatividad. Eso nos lleva al rol de las empresas. Las empresas, para crecer, necesitan invertir en investigación y desarrollo y apoyar el pensamiento creativo. Si queremos más Da Vincis, necesitamos financiar su curiosidad. Y conversamos del tema de creatividad en los episodios de la falta de creatividad, en los episodios de educación que pueden buscarlos. Pero sí, efectivamente, además debiera ser política de Estado el apoyo a estos procesos creativos. Pero más allá de ello... Los episodios de educación, si no estoy equivocado, son del 11 al 15. Sí. Más allá de ello, creo que la creatividad necesita límites. Creo que el proceso creativo necesita límites, como veíamos al principio, estas restricciones. Hay un texto que se llama El proceso creativo, un texto muy sencillo, de un creativo, Eduardo Salles, y él lo voy a citar textualmente. Él dice: necesitamos amar la restricción para encontrar algo nuevo dotado de valor. En el Festival de Cannes, en el año que estuvo el productor de Saturday Night Live, y decía también, la creatividad requiere de límites. Ponle un horario, ponle un número de páginas, como en el caso de Dr. Seuss, ponle un presupuesto particular de que ponle un brief, ponle una estrategia, como decían Ken Roman y James Mass, ¿no?
Bueno, de hecho, la restricción, el brief, el presupuesto que tú mencionas son las reglas del juego que nos obligan a ser creativos para resolver problemas. Es como Mozart trabajando dentro de las rígidas estructuras de la sonata para crear obras maestras. Porque regresemos a las restricciones de las 50 palabras que se impuso Dr. Seuss para ganar su apuesta. En términos cognitivos, las restricciones lo que hacen es que redirigen la búsqueda de soluciones a problemas fuera de las vías semánticas dominantes. Fuera de las vías semánticas dominantes, buscando conexiones o asociaciones más remotas, más lejanas. Expliquemos esto de las vías semánticas dominantes. Las vías semánticas dominantes son... ¿Te acuerdas que hablamos en el programa anterior de estos caminos, estos carreteros que se construían a través de la práctica repetida de alguna acción o de un estímulo y una respuesta? Correcto. ¿Sí? Okay. Las vías semánticas dominantes son las Episodio vías... 21. Sí. Las vías semánticas dominantes son las vías más comunes y habituales por las cuales se asocian o se procesan significados en el lenguaje. Por ejemplo, la asociación inmediata entre dos palabras como riesgoso y peligroso, ¿no? Te sale así inmediatamente. O las asociaciones entre vacaciones y descanso, ¿no? Es inmediato. Okay. La pregunta es, bueno, ¿cómo asocias dos ideas que antes no se han conectado Bueno, la creatividad es simplemente conectar cosas, decía Steve Jobs, ¿no? Uh-huh, sí. Y en los procesos creativos, en tu cerebro, en el cerebro de cada uno de nosotros, hay dos sistemas funcionando. El uno se llama el Default Mode Network, DMN o red neuronal por defecto, y el otro se llama Executive Control Network o SN, red de control ejecutivo. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando no estás enfocado en una tarea externa, sino que estás enfocado en una tarea interna, pensar, soñar, imaginar, soñar despierto, cuando recuerdas el pasado, cuando planificas unas vacaciones, cuando generas una idea imaginativa, estás utilizando tu Default Mode Network. Hay total libertad. Puedes relacionar con él. ¿No te ha pasado que en algunos sueños suceden cosas, primero que son atemporales, que los personajes del sueño no corresponden a la cronología y que pasan cosas totalmente absurdas? Porque no tienes una lógica que esté operando en ese momento, estás operando en el DMN, ¿ok? Las neuroimágenes demuestran que cuando hay estas respuestas creativas y poco cognitivas, la DMN se integra con otras redes cerebrales y se desconecta de esta vía semántica dominante. Luego, podríamos relacionar riesgoso, lo que relacionamos, riesgoso con peligroso, con riesgoso con aventura. Okay. ¿Sí? O en lugar de relacionar vacaciones con descanso, podríamos vincular vacaciones con descubrimiento. Okay. Y entonces llegas a conceptos totalmente diferentes. Y ahí entra en juego la SN, la Executive Control Network. Esa, en cambio, es la encargada de la atención, de enfocarte, de restringir las emociones, de controlar tu conducta, de planificar, de organizar, de tomar decisiones. Es decir, la DMN genera las ideas creativas, la SN las enfoca. Si no tuviésemos esa restricción, si no tuviésemos ese enfoque, nos pasaríamos pensando tonterías incluso y pensaríamos que están correctas. Necesitas una parte de tu cerebro que diga, no, desecha eso, utiliza lo demás acá. Cable a tierra, ¿no? Exacto. Es decir, que cuando Da Vinci pasaba largos periodos observando, soñando despierto, distraído y dejando que su imaginación volara, estaba en modo DMN, o sea, la red neuronal por defecto. Exactamente, a Da Vinci le toma 14 años pintar la Mona Lisa, 14 años. Era un tipo muy distraído, ¿no? Cuando lees sus biografías te dicen mucho que hacía muchas cosas al mismo tiempo, se distraía, pero luego él entraba en modo SN, por así ponerlo, se organizaba, evaluaba sus ideas, planificaba, seleccionaba las combinaciones más probables, más interesantes, refinaba los prototipos, perfeccionaba los objetos. Bueno, a Hemingway se le atribuye esta frase mítica, no sé si realmente la dijo, porque las historias siempre son más divertidas después, ¿no?
escribe borracho y edita sobrio, ¿no? Es un ejemplo de la combinación entre la libertad creativa de la imaginación, o el DMN, la red neuronal por defecto, y el criterio analítico y crítico de pensamiento enfocado en el ECN, la red de control ejecutivo. De hecho, hay un comediante y escritor estadounidense que te habla de una tesis, y él te dice para los pensamientos creativos, para crear arte o crear comedia o cualquier cosa, su tesis es que hay dos modos mentales o dos roles específicos. Y lo llama el payaso y el editor, the clown and the editor. Y un poco es eso, ¿no? Es combinar tu lado espontáneo, generador de ideas locas, con el lado crítico y analítico. El lado espontáneo, el loco, el payaso, ¿no? con aterrizaje del lado crítico, el editor, ¿no? Crítico, objetivo, analítico, planificador. La creatividad se potencia, se enfoca, es efectiva cuando unes el caos inventivo, ¿no? La idea suelta, con una crítica que la clarifica, que le pone un destino, un objetivo, una necesidad. Volvamos un poco a la creatividad de la empresa, ¿no? Hablemos también un poco de innovación, porque la única constante es un proceso creativo. Pensemos en esto: el 80% de los productos que usamos hoy no existían hace 10 años. Entonces viene la pregunta: ¿cómo se diseña esa disrupción? Los modelos fallan y el mercado nos ofrece varias recetas para innovar que a veces se contradicen entre sí. Tenemos el design thinking, el pensamiento de diseño, que pone el énfasis en los consumidores. Que es lógico, porque busca generar empatía, busca satisfacer una necesidad, ¿no? Correcto, pero el gurú de la innovación disruptiva, Clayton Christensen, nos tira un balde de agua fría y dice, y él sostiene que las empresas innovan más rápido que las mismas expectativas de sus clientes. ¿Para qué miras al consumidor? Recordemos a Steve Jobs cuando decía que no esperaba, no investigaba, porque si le preguntase a la gente qué es lo que querían, nunca iban a llegar a un iPad o un iPhone, ¿no? Ni a un ratón. Claro, porque la innovación no es la idea, no es el evento. La innovación es un proceso de descubrimiento. Cuando habla de innovación disruptiva, Christensen está hablando de eso, ¿no? De cuál es este proceso de descubrir algo que deba tener un objetivo, una planificación. Pero el design thinking, en definitiva, lo que busca es una innovación, un desarrollo que sea sostenible. Y creo que para que la innovación ocurra, las empresas y los estados debieran apoyar los pensamientos creativos, ¿no? La innovación es un proceso de descubrimiento, es un proceso de adaptación y es un proceso de transformación también. Claro, pero muchas personas pueden pensar, a ver, estás hablando de creatividad, pero yo soy abogado, yo no soy creativo, yo soy contador, yo no soy creativo. Van Gogh decía, si escuchas a tu voz interior que te dice, no puedes pintar, sal y pinta, y la voz será silenciada. La creatividad esto es una metáfora, ¿no? La creatividad es como un músculo que tienes que ejercitar, ¿no? A mí me gusta entender la creatividad como un solucionador de problemas. Luego, los abogados son creativos, los contadores son creativos, los políticos, los científicos, los profesores, nosotros somos creativos, los creativos son creativos. No es, de nuevo, no es una etiqueta para marcar a alguien específico, ¿no? Y este es uno de los temas que debiéramos estar conversando, porque en el episodio 12 o el 15 creo que hablamos de la falta de creatividad como uno de los problemas para la educación que maleduca en Ecuador. Y a la larga, la creatividad en esencia es conocimiento en acción, ¿no? Sí. Por eso impulsar políticas de Estado que promuevan la creatividad y la innovación es fundamental, porque son el motor del desarrollo económico a largo plazo, la prosperidad social y la resiliencia de una nación, tal como vimos en los episodios de turismo, episodios 5 al 10, y de educación, episodios 11 al 15. Y estamos en el episodio 23. Pero volvamos al tema. Es más, la economía naranja, es decir, la economía de las industrias creativas y culturales,
es uno de los sectores más dinámicos de la economía mundial hoy. Genera crecimiento económico, genera empleo, genera ganancias por exportación, produce valores intangibles, ¿no? Conocimiento, ideas, que se impregnan en otras industrias. El diseño disruptivo, el que Salles ejemplifica cuando dice la disrupción de una industria no nace dentro de esa industria, a menudo ocurre cuando tomas restricciones de un lugar y aplicas el conocimiento, el descubrimiento o el insight de otro. Estas ideas que se conectan de Jobs. ¿No? Tienes dos ideas distintas y de pronto le pones un insight de no se nos había ocurrido hacer esto así, lo hacemos así. Porque siempre debes tener la caja abierta. Porque debes tener tu caja abierta y porque la creatividad es conectar puntos que nadie más conecta. Y para eso no necesitas ser un creativo, para eso simplemente debes tener la mente abierta. La creatividad funciona como un paracaídas, funciona mejor con la mente abierta, ¿no? Paracaídas cerrado y ya. Mucho para pensar, mucho para crear. Y esta conversación debió acompañarnos Nuno, que está en el mundo del mundo naranja. Lamentablemente le mandamos saludos porque lamentablemente no nos pudo acompañar. Lamentablemente no le mandamos saludos. Fue un lapsus. Lamentablemente no nos acompaña y por eso le mandamos saludos. Bueno, nos vemos en el próximo. Próximo. Gracias. Adiós. Llegamos al final de este episodio de Mogul. Esperamos que el análisis de hoy te haya ofrecido nuevas perspectivas y herramientas para navegar en un mundo cada vez más complejo. Recuerda que, ante la avalancha de información, la clave está en buscar insights, crear diálogos y revelar soluciones. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó, comparte. Hasta el próximo episodio.